Ya. Saludos, ¿qué tal? Pues aquí estamos otra vez, ¿no? En un nuevo partido, turno de las 7 menos cuarto. Envite que va a enfrentar al Spartan Beach Soccer contra el Barcelona Beach Soccer también. Partido entre el conjunto, el Spartan Beach Soccer, que hoy va a vestir de rojo, todo de rojo, con los números en un tono amarillo. Y el Barcelona, que vestirá con uno de los uniformes más excéntricos, ¿no?, que vamos a ver en el campeonato. Una combinación de colores amarillo, rojo y azul, pero claro, no como la camiseta de el Barça de fútbol, ¿no?, por así decirlo, sino con los colores repartidos de otros modos. Un blaugrana un tanto diferente, ¿no?, con más tonalidad de amarillo. Chula, está chula, claro que sí, la camiseta del Barcelona Beach Soccer. Ahí está la foto, los tres guardametas y los jugadores del Barcelona y también del Spartan. Partido que vamos a tener aquí en el canal de YouTube de la Real Federación Española de Fútbol. Y la colegiada del partido ya preparada. El saque de centro va a ser ahora para el Barcelona. Segundo partido de la tarde. Después de este nos quedará todavía otro, ¿eh? No se vayan. Tardeo en el canal de la Real Federación Española de Fútbol con el Fútbol Playa. En esta tarde de sábado. Ahí va el primer envío del Barcelona. Quiso jugar al despiste ahí el jugador de el conjunto que juega de visitante en el día de hoy, cambiando de lado a la hora del disparo inicial. La juega el guardameta del Barça y ese primer tanto, ese primer golazo desde larga distancia ha comenzado pronto. El Barcelona, como felicitan todos, claro que sí, a su guardameta, porque se ha acomodado la bola con 3 toques con el muslo y un disparo perfecto que ha botado, por supuesto, antes de entrar en la arena, y ha significado el primer tanto en el marcador. Uf, auténtico golazo, ¿eh?, de Omar, el guardameta del Barcelona Beach Soccer. Y ahora lo intentaba el Spartan desde el centro del campo. Finalmente la bola para ser para Omar, el autor del primer tanto del partido para el Barcelona Beach Soccer, que ya la juega en defensa. Ahí está el dorsal número 9, Yousif. Yousif de nuevo para Omar. Omar que le intenta conectar con Yousif. Cuidado ahora, la recuperación del Spartan en el centro del campo. No se lo pensó y golpeó, viendo que Omar estaba fuera de lugar. Y a punto ha estado de entrar el balón, ¿eh? Luego Omar. Ahora opta por el pase. Abertura hacia la parte izquierda. Jugando el Barcelona. De espaldas a portería. La va a recuperar el Spartan en defensa, que intenta salir con la bola controlada. No puede. Ahora el envío hacia la parte derecha no fue bueno. La bola que la va a jugar el Spartan desde su propia portería. El envío largo buscando a su atacante, que la tocara de algún modo, ¿no? Con la cabeza, prolongando, con el pecho, pero Raúl García no logró conectar con el balón. Omar, que la agarra con las manos, juega hacia la parte izquierda. Ahí es arriesgado tocarla Barcelona, pero lo hacen, y además lo hacen muy bien. La juega de nuevo Omar. Omar para Yousef. Yousef que intenta abrir hacia la parte derecha. No es bueno el control del balón del jugador del Barcelona. Se escapa por línea de fondo. Y será esférico para el Spartan. Escuchabais ahí en el sonido ambiente como decían Yousef. En el banquillo del Barcelona. Cuidado ahí el riesgo que tenía la salida de balón del Spartan. Recupera el Barcelona. Estaba a punto de conectar ese disparo a portería vacía, pero ha estado bien en la presión el guardameta.
del Spartan. Bola para Omar. Omar de nuevo tocando el balón con el muslo. Finalmente no opta por el disparo. Abre hacia la parte izquierda. La juega el Spartan. Ahora por la parte derecha. La mete por dentro buscando que el atacante pueda driblar a su par, encontrar el espacio y armar el disparo, pero finalmente hay falta. Veremos si a favor de el Spartan, porque se duele también el jugador del Barcelona. Ahí vemos la repetición. A ver si nos puede sacar de dudas. A ver, yo creo que deja la pierna el jugador del Spartan cuando llevaba el balón controlado el jugador del Barcelona. O tenía al menos más ventaja de salir con el balón controlado el jugador del Barcelona. Yo creo que si en algún momento es falta del jugador del Spartan. Se ha recuperado el jugador del Spartan. Parece que todavía no el jugador del Barcelona. Se duele de la pierna derecha. Pero por fortuna parece que se va a recuperar. Es, por cierto, que yo he dicho Omar, es Alexandre, el autor del tanto, En la portería del Barcelona, fallo mío, levanto la mano, pido perdón. El tanto ha sido de Alexandre. Bola para el Barcelona. No ha pitado falta. Finalmente se ha reanudado el juego después de que se recuperen los dos jugadores. Y la va a tocar el Barcelona. Lo hace Alexandre en la portería. Mira, mira Alexandre cómo toca el balón. El disparo de Alexandre. Se marcha por encima del larguero de la portería del Spartan. Nuevo intento del guardameta del Barcelona. El control de Yousif. Abriendo hacia la parte izquierda. Intenta salir por ahí el Barcelona. La presión es buena del Spartan. Tiene que retroceder de nuevo el conjunto visitante para que la juegue su portero Alexandre. Intenta recuperar el Spartan en defensa. Intentaba seguir con la bola controlada. No pida falta el colegiado. Dice que la recuperación del Barcelona es buena, pero de nuevo el balón es para el Spartan. El disparo está bien perpetrada. La defensa del Barcelona evitando que ese disparo llegue a la portería de Alexandre. Bola ahora para el Spartan. Parte derecha. El envío directamente a portería. No llega nadie del Spartan. Sí que lo hace la defensa del Barcelona, que puede salir a la contra por la parte derecha. No llega Yousif. Sí que lo hace el guardameta del Spartan. El conjunto que he visto hoy de Granate, que ya la mueve por la parte derecha. El disparo flojito. Llega fácil a las manos de Alexandre, que ya la juega por la parte derecha. La va a jugar Yousif, que pide tranquilidad ante la tímida presión del Spartan. El envío al palo izquierdo y el gol. ¡Gol del Barcelona! Takasuke. Jugada sencilla. Yousif le dejaron pensar demasiado el envío al palo izquierdo. Y ahí estaba Takasuke para rematar a placer, libre de marca, y hacer el segundo para el Barcelona. Falta de 7 minutos 38 segundos para el final. Spartan Beach Soccer 0, Barcelona 2. ¿Cómo ha comenzado el conjunto de Barcelona? Le han dejado pensar demasiado, Yousif. Ahí va el disparo y qué golazo. ¿Cómo responde el Spartan? ¡Gol! De Jorge. El disparo desde el centro del campo. No llega a atajar el esférico Alexandre. Y el balón que termina besando las redes de la portería del Barcelona. Tanto que ha subido al marcador, entiendo, porque va a sacar ahora el Barcelona. Spartan Beach Soccer 1, Barcelona 2. Yousif abriendo hacia la parte derecha para que la juegue Takasuke. El envío de Takasuke al segundo palo. La tijereta ahora del jugador del Barcelona, que golpeó en la espalda de este equipo del Spartan, que ataca por la parte derecha. El disparo
golpea en la cara de un jugador del Barcelona. Cuidado porque ha podido pitar manos la colegiado, ¿eh? Ha podido pitar manos. Dice, yo he visto que le ha dado en la cara. Yo creo que manos no ha sido. Ahora nos ayudará la repetición. Lo están diciendo, ¿no? Lo habéis escuchado desde el banquillo. Le pega en la cara, le pega en la cara. Ahí tenemos la repetición. Le pega en la cara, hombre, no es manos. Si ha pitado manos, se equivoca la colegiada. Que puede equivocarse porque todos nos equivocamos. Pero uy, le acaba de regalar un penalti al Spartan que puede suponer el empate. No sé si lo ha pitado la colegiada o ha sido el linier, su ayudante. Pero desde luego ha sido un fallo bastante importante porque puede suponer el gol del empate para el Spartan. Y desde luego al jugador del Barcelona, al dorsal número 9, a Joseph, le pega en la cara, le pega en el rostro, además de lleno y no en las manos. Pero bueno, ahí va ese penalti a favor del Spartan. 7 minutos 14 segundos para el final del primer periodo. Ahí va el disparo, engaña al portero y gol. ¡Gol! Del Spartan. De nuevo Jorge González, que engaña al guardameta, engaña a Alexandre y bate al guardameta del Barcelona por el palo izquierdo de la portería. Ahí estamos viendo la repetición del supuesto penalti, que no lo es, porque le da en el rostro a Yusif. Fallo del equipo de árbitros en general, que ha supuesto el gol del empate. Oye, esto es así. El ojo humano se equivoca. Y es también un factor del deporte. La jugada del Barcelona por la parte derecha. Desde luego el que más lo habrá sentido Yusif, que le han pitado unas manos y se habrá llevado el dolor del golpeo en el jepeto. Y ahora la chilena prácticamente desde el centro del campo se escapa por la parte izquierda. Ojo ahora la cesión del portero para Takatuse. La deja al segundo palo, parte derecha. Cuidado que puede golpear ahora el Barcelona buscando el espacio. Pero estuvo atenta ahora la defensa, corrigiendo el error del guardameta del Spartan, que se la regaló a Takasuke. Pero sí que es cierto que el jugador asiático del Barcelona no supo definir. A ver ahora qué decreta la colegiada. Entiendo que ha señalado la falta a favor del Spartan. Trae una botella de agua para el jugador porque se le ha podido meter arena en los ojos. Y el partido que se va a reanudar con córner, a favor del Barcelona finalmente. Vaya primer periodo, ha tenido de todo, El envío al corazón del área, remataba ahí Takasuke. Ojo al envío rápido del guardameta del Spartan. Intentaba el ataque por la parte derecha, recupera bien la defensa del Barcelona, que puede salir por el costado zurdo. Ahí está el envío al segundo palo, el disparo. Se adelanta bien la defensa del Spartan para evitar que ese balón llegue a la portería. Y en el segundo intento tras el rechace, el disparo del Barcelona se marcha fuera. Partidazo el que estamos viendo, 2-2 en el marcador. Estoy seguro que cuando el Barcelona vea ese penalti que ha señalado el equipo arbitral se va a quejar y mucho. Cuidado, que sale el Barcelona por la parte izquierda. El intento de disparo en el 1 contra 1 ante el guardameta del Spartan sale ganador. El guardameta del Spartan deteniendo la bola y buscando rápidamente el contraataque para su equipo. La bola que se escapa por saque de banda servirá el Barcelona. Alexandre. El disparo de Alexandre. Ha tenido que sacar la manopla el guardameta del Spartan, porque tras ese bote el balón iba a la jaula. Córner a favor del Barcelona. Detrás a la bola para Alexandre. No controló bien a Alexandre, pero si hubiera controlado bien. Yo entiendo que lo que quería buscar el Barcelona era el golpeo del guardameta, que ya ha demostrado con ese primer tanto del partido que le pega bastante bien. Ahí está Alexandre. Tiene tiempo para enseñar el disparo.
Los toquecitos con el muslo, finalmente asiste a su compañero en ataque. Esa prolongación de balón de cabeza no fue buena. Y ahora el disparo del Spartan tampoco lo fue. Alexandre para su defensa. Abre ahora hacia la parte derecha. La mueve en defensa el Barcelona. Yo creo que va a terminar golpeando a Alexandre. Míralo, aquí está. 1, 2, 3. Finalmente intenta el envío hacia la parte derecha. La prolongación de cabeza ahora es buena. Y la pared no salió bien para el Barcelona. La recupera el Spartan. En la retaguardia, cuidado ahí que se puede meter en problemas. Dice el guardameta, no quiero problemas. Y coge, agarra el balón. Juega ahora el Spartan en defensa. La presión de dos jugadores del Barcelona. Consiguen recuperar el balón. El conjunto visitante. Alexandre de nuevo desde la portería. Qué capacidad de hacer toques con el balón. Es brutal la calidad que tiene Alexandre. Y ya no te digo el golpeo. Ahí va Alexandre. 1, 2, 3, 4 y abertura. Hacia la parte derecha, que no es buena. Cuidado, que recupera el Spartan. Puede montar la contra. Ahí se frena el Spartan. Además el repliegue del Barcelona es bastante bueno. Y vuelta a empezar. Para el conjunto que viste de Granate. El envío largo. Y se marchó fuera. Será bola para Alexandre. Últimos 3 minutos de este primer periodo. Viene a recibir Takasuke. Se la devuelve Alexandre. Alexandre, a ver qué hace. Tiene tiempo y espacio para disparar. Ahí está el disparo de Alexandre. No, lo convirtió en una abertura. Hacia la parte izquierda, Takasuke. Va a intentar la chilena. La chilena de Takasuke. Finalmente creo que dio en un contrario. Se marcha por línea de fondo y será córner. Takasuke de nuevo de cabeza. Intentaba enviar la bola al corazón del área. La va a sacar la defensa del Spartan. Retrasa el conjunto de Granate para su portero. El envío largo. No llega el atacante del Spartan porque despeja. La defensa del Barcelona que recupera. Cuidado ahora el envío. No sé si ha tocado en el defensor y se ha salido fuera o directamente se ha salido fuera. No, ha tocado en el defensor y se ha salido fuera. Pero de nuevo una buena ocasión para el Barcelona. Está disfrutando de muchas. El final de este primer periodo. Takasuke, que juega de espaldas a portería, tiene que retrasar para Alexandre. Alexandre abriendo hacia la parte izquierda. La juega el Barcelona por ese costado. Se queda defendiendo Takasuke. La mueve Barcelona. Alexandre, a ver qué hace Alexandre, a ver qué inventa Alexandre. Ahí está el guardameta. El disparo de Alexandre. ¡Ay! Había hecho la estatua. El portero del Spartan se marcha por línea de fondo. Y será bola para el cuadro que viste de Granate. Lo está pasando mal, Este tramo final del primer periodo. Mueve el Spartan, el regate es buenísimo. Cuidado a la contraparte izquierda. El disparo, gol. ¡Gol! Cómo se la deja su compañero. Y Sergio Sánchez, escoradito parte izquierda, define fenomenal delante de Alexandre. Marca el tercero el Spartan Beach Soccer. Spartan 3, Barcelona 2. Cuando parecía más cerca el gol del Barcelona que el del Spartan, apareció Sergio Sánchez y marcó el tercero para su equipo. Falta de 1 minuto 26 segundos para el final del primer periodo. Qué mágico es el fútbol playa. Además un gol muy complicado por parte del Spartan. Ahí va, se saque de centro que puede ser clave para encontrar el empate antes del final del primer periodo. Ahí va la jugada finalmente que va a tener que ser organizada. Puede pegarle de primeras. Miren que ha sido manos de Alexandre. Ahí los jugadores del Spartan. Cuidado al jugador asiático, a Takasuke, que se quedaba solo en el segundo palo. Y yo creo que le ha costado reaccionar porque también entendía que había sido manos de Alexandre. A ver, también te digo una cosa, es lógico que protesten los jugadores del Spartan esas manos de Alexandre, pero cuando vean
el penalti que le han pitado por manos de Yusif, entenderán que hay una decisión arbitral al menos que le ha beneficiado bastante al Spartan, ¿eh? Ahora Alexandre, a ver qué hace. Alexandre, un toquecito, dos toquecitos, el disparo entre el defensa y el guardameta del Spartan han sacado el balón. No se me ocurre decir quién la ha sacado antes que el otro. Ahí está Takasuke, recupera el esférico, se la deja a su compañero, de nuevo Takasuke por la parte izquierda, puede buscar el espacio para meter el centro, la va a recuperar el Spartan, 37 segundos para el final del primer periodo del disparo, detiene Alexandre el balón. ¡Ojo ahora la chilena! El Barcelona desde el centro del campo se marcha rozando el palo izquierdo de la portería del Spartan. Casi con total seguridad se marchará por delante en el electrónico en este primer periodo. Control de pechito la chilena. Ahora del jugador del Spartan se marcha directamente fuera. Sergio Sánchez. Bola ahora de nuevo para el Spartan. Fue efectivo ese lanzamiento del Barcelona. Estamos cerca ya del final del primer periodo. Tan cerca como que lo ha pitado ya el colegiado. Final del primer periodo, este pedazo de partido con goles, con ocasiones, con polémica, con buen juego, con absolutamente de todo. Me viene mal el descanso, tengo ganas ya del segundo periodo. Por ahora Spartan 3, Barcelona 2. Enseguida regresamos. Pues se va a reanudar el partido entre el Spartan y el Barcelona. 3-2 en el marcador. Primera parte, primer periodo que ha tenido de todo. Sobre todo polémica también, ¿eh? Con ese gol del empate del Spartan, que ha venido precedido de unas manos de Yusif, que no eran manos, porque la bola le toca en la cara. Ahí está el saque del Spartan, el golpeo. Se marcha directamente fuera. Servirá el guardameta de el Barcelona. Y ahora juega desde su propia portería. Creo que han cambiado el guardameta, ya no es Alexandre. Ahora confirmaremos. Sí, es Alexandre. Ahí está el disparo del Barcelona. No llegó a conectar con ninguno de sus... Sí, sí, es gol. Ha sido gol. Creía que había salido fuera el efecto óptico. Gol
¡Gol! Del Barcelona, el disparo desde la parte derecha, escoradito. Había tanta gente ahí que no había visto que había entrado el balón, creía que había salido por la parte de fuera, que no había conectado la bola con nadie, pero sí, acertó Bingo, besó las redes, y el Barcelona, que en estos primeros compases del segundo periodo, marcó el tercero. Golpea ahora del Spartan, se marcha por encima del larguero. Spartan 3, Barcelona 3. Partido igualadísimo. Ojo ahora la recuperación del Spartan. Ante la salida de balón del Barcelona, pita falta el colegiado, entiendo que del Spartan. Acerta el jugador del Spartan, o es que ha salido la bola por línea de fondo. Por saque de banda, perdón. Es que hay que recordar que en el fútbol playa el saque de banda se puede hacer tanto con el pie como con la mano, ¿eh? Finalmente será falta a favor del Barcelona. Va a intentar el golpeo desde ahí. Una zona lejana, cerquita de la portería de Alexandre. Y a ver si puede encontrar portería al menos. Un lanzamiento desde esa posición. Finalmente la toca para Alexandre. Alexandre para su defensa. Alexandre que la agarra con las manos. Y ensaya el saque largo, la chilena. Ahora del Barcelona desde la parte izquierda va a las manos del portero del Spartan. Cuidado el saque largo, intentaba prolongar de cabeza el atacante del Spartan. Finalmente agarró a Alexandre con las manos. Y creo que han pitado falta del atacante del Spartan delante de Alexandre. Ahí vemos la repetición para Alexandre con todo, la coge con las manos. Y en el forcejeo por intentar llevarse el balón, el atacante del Spartan comete la falta. Ahí está la colegiada poniendo en orden el partido. Ahí va Alexandre, cuidado que tiene golpeo, sigue Alexandre, va Alexandre, el golpeo. Se marcha muy por encima del larguero de la portería del Spartan. No encontró portería. La mueve el Spartan. 3-3 en el marcador. Ojo ahora el envío hacia la parte izquierda, intentaba la chilena. El jugador del conjunto de Granate realmente no conecta el disparo. Parece que la bola ahora se escapa por saque de banda. Servirá el Spartan cerquita de la portería que defiende Alexandre para el Barcelona. El envío directamente al corazón del área, el remate de cabeza lo conectó el atacante del Spartan. Se marchó por encima del larguero de Alexandre. Ocasión importante ahora para el Spartan. La han tenido el conjunto que viste de Granate. La mueve el Barcelona. Espaldas a portería. ¡Ahí está la chilena! La logra sacar en 2 tiempos el guardameta del Spartan. Y ahora está muy atento el defensa del conjunto de Granate para evitar que llegara con todo Pablo, el dorsal número 10 del Barcelona, y rematar en boca de gol ese envío. Fíjate qué chilena más bonita. Despeja con las manos el guardameta del Spartan. Y en el rechace está atentísimo el defensor para evitar que, ya digo, Pablo David, que llegaba con todo, marcar un gol que parecía claro. Es el falta a favor de el Spartan, preparado Jorge González, el autor de 2 goles el día de hoy, para el golpeo. Le pega a Jorge González directamente a portería, pero nos supuso un gran esfuerzo para Alexandre, que la juegan cortito. La bola de nuevo para Alexandre, pinta falta sobre Pablo David ahora. El propio Jorge González. Tenemos la falta. Uy, sí, va con todo ahí. Va con todo Jorge González, ha dejado la pierna. El dorsal número 14 del Spartan. Será falta a favor del Barcelona. 3-3. Vaya partidazo estamos viviendo. La colegiada que se encarga de que se vote correctamente la falta. Pues ahí está la bola lejos pero centrada.
para ensayar el golpeo. Y por la carrerilla que coge, creo que es lo que va a hacer. Ahí va el disparo del Barcelona. Se marcha bastante desviado de la portería del conjunto local el día de hoy. La juega el Spartan. La mueve por la parte derecha. Intentabas atacar por ese costado, pero está rápido Alexandre agarrando la bola. Intenta cambiar la orientación del juego, aunque la bola le vuelve a Alexandre ante la presión del Spartan. Mira, mira Alexandre, abriendo ahora hacia la parte izquierda con calidad. Lo toca muy bien ahora el Barcelona. Intentaba prolongar de cabeza el atacante, finalmente no puede. Agarra el guardameta local. Buen despeje ahora de cabeza de la defensa del Barcelona para evitar el ataque del Spartan. Saque de banda, parte izquierda. El envío al corazón del área. El remate de cabeza ahora muy forzado, demasiado. Lo va a coger sin ningún tipo de complicación Alexandre, que la mueve para Takasuke. Takasuke de nuevo para Alexandre, el golpeo de Alexandre. Rechaza la defensa del Spartan, que puede montar la contra. El disparo. Al palo, rechaza el atacante del Spartan. Llega antes Alexandre, que se queja de una falta del jugador del Spartan. La bola, antes de golpear el palo, la llega a tocar Takasuke, creo. Va a ser esférico para Alexandre, que planta la bola y yo creo que le va a pegar directamente a portería Alexandre, no lo va a dudar. Estos últimos compases veo mejor al Spartan. Es más, creo que es el mejor momento del Spartan en el partido y eso que ha ido ganando. Ahí va la carrería de Alexandre porque entiendo que habrá golpeo. El golpeo de Alexandre directamente se marcha fuera. Le gusta más a Alexandre golpear con la bola elevada cuando la controla con el muslo que plantada en la arena. Bola larga de guardameta del Spartan. Desde la parte izquierda intentaba atacar el conjunto de Granate. Finalmente se la queda Alexandre. La juega Barcelona. Abre ahora hacia la parte izquierda. Juega el dorsal 8. Diogo para Alexandre. El envío hacia la parte derecha, que encontró el disparo del atacante del Barcelona. Lo evitó muy bien el guardameta del Spartan. Saque de banda para el Barcelona. Va a jugar Alexandre. Alexandre que intenta el golpeo. Ahora se le sale muy elevado por encima del larguero de la portería del Spartan. El guardameta del Spartan, que no se ha animado a golpear todavía portería, ¿eh? Alexandre lo ha hecho varias veces. Él todavía no. Ahí va el envío con la mano hacia la parte derecha. No lo corta la defensa del Barcelona. Consigue el golpeo el atacante del Spartan. Está rápido de reflejos Alexandre para atrapar el balón. Se ha hecho daño ahora, cuidado al guardameta del Spartan. Parece que le ha entrado incluso arena en los ojos. Sí, agua, pide la árbitra. Agua, porque, como te digo, le ha entrado arena en los ojos. Lo hizo clarísimo desde aquí. Al guardameta ahí, la cantidad de arena que ha saltado ante el intento de remate de Takasuke, el jugador del Barcelona, y eso obviamente se la habrá metido en los ojos al guardameta del Spartan, que parece que ya se ha lavado la cara. Podrá continuar. Es un problema, claro, que entre una gran cantidad de arena en los ojos. 7 minutos 3 segundos para el final de este segundo periodo. La va a jugar el Spartan Beach Soccer por la parte izquierda. El envío no fue bueno. La recupera el Barcelona. Y ataca por su propio costado zurdo. La recupera muy bien el Spartan. Intenta salir por la derecha. Ahora el envío no fue del todo bueno. El balón lo agarra Alexandre. Le va a enseñar el disparo. Mira Alexandre. No, finalmente abre hacia la parte derecha. De nuevo el jugador del Barcelona, que retrasa para Alexandre, que está en el centro del campo. El envío hacia el palo izquierdo. Lo toca de cabeza, buscando el remate en el segundo palo. A placer Takasuke, y qué golazo. ¡Gol!
Barcelona en un auténtico jugador colectivo brutal. El envío de Alexandre al palo izquierdo, lo toma un atacante de cabeza, lo envía al segundo palo y el pase al corazón del área lo remata solo a placer Takasuke para anotar el cuarto y poner por delante al Barcelona ante el Spartan. Cuando restan menos de 7 minutos para el final del segundo periodo, anota Takasuke, anota el Barcelona, Spartan 3, Barcelona 4. No, escucho. Ahora, dentro del campo el Spartan, el rebote, la espalda del defensor del Barcelona, y ahora la chilena, el remate. Finalmente atrapa Alexandre. Alexandre desde su propia portería. Abre hacia la parte izquierda. Y ahora está moviendo el Barcelona. De nuevo el guardameta Alexandre, que abre de nuevo hacia la parte izquierda. Y el pase por el pechito. El jugador del Barcelona no es bueno, lo va a recuperar el Spartan, que tiene posibilidad de contra. La chilena se convierte en un pase bueno, una segunda chilena. Finalmente el disparo sale muy desviado. Saque de banda a favor del Barcelona. Será esférico para el guardameta, para Alexandre, que abre hacia la parte derecha y así organiza todo el Barcelona para buscar una nueva jugada de gol y poner tierra de por medio en el marcador. Ahí va Alexandre, el disparo de Alexandre al poste. El disparo de Alexandre al poste. Ahora hay falta sobre el defensor del Spartan, pero muy cerca el Barcelona de anotar el quinto tanto y poner 2 goles de ventaja entre su equipo y el Spartan. Ahí vemos cómo intentaba sacar la bola jugada el cuadro de Granate. Mete la falta el Barcelona. Falta que creo que va a golpear directamente a portería el Spartan. Fíjate tú la carrería que coge el jugador del Spartan. Ahí va finalmente el pase. Quita de la portería para enseñar la chilena. ¡Ay! Se escapa. Cerquita de la portería de Alexandre. Va a ser bola para el Barcelona. Se me está yendo la cobertura, pero por ahora escucho. La toca Alexandre. Abriendo hacia la parte izquierda para Jousi. La chilena ahora del atacante del Barcelona. Cerca de la portería que defiende el Spartan. Sale muy desviada. La bola para el guardameta. El conjunto local. Y ya palma, 3-4. Antes han llegado a perder 2-0. Han logrado empatar el partido. Veremos qué sucede ahora. La juega el Barcelona. La parte derecha. Tiene que retrasar ante la presión del Spartan. Este que la juega con Alexandre. Alexandre, un toque, 2 toques, 3 toques, 4 toques. Ahí va el disparo de Alexandre. La para el portero del Spartan, pero en el rechace gol. ¡Gol! El quinto del Barcelona. Ahí vemos la jugada de Alexandre. El disparo lo detiene el guardameta del Spartan, pero está muy pillo en el rechace Mateus Alexandre para rematar en boca de gol y anotar el quinto, poner tierra de por medio en el marcador. De nuevo tanto para el Barcelona. Spartan 3, Barcelona 5, Mateus Alexandre. Y va el saque de centro, apertura hacia la parte derecha para el Spartan. El remate de cabeza, intentaba un pase con eso. No fue bueno. Ahora será para Alexandre, el guardameta. Es importantísimo para un equipo de fútbol playa tener un portero como Alexandre, que cuando el Spartan en este caso impide que saques la bola jugada como lo está haciendo, que lo está haciendo muy bien, tienes un portero como Alexandre que te hace esto: un pase al palo derecho, deja solo a su atacante y tiene la capacidad de poner el balón en el segundo palo. Y si no, te arma un disparo que puede ser peligroso, como el del último gol del Barcelona, que el rechace lo ha aprovechado un jugador
el propio conjunto multicolor en el día de hoy para anotar el quinto. Qué importante es un portero como Alexandre. La juega ahora el Spartan. Ahora se queja en este caso el número 2, José Ángel, del Spartan, de una falta del Barcelona, y además parece que se ha hecho mucho daño en el tobillo derecho. Yo creo que se lo ha doblado, el izquierdo, mejor dicho. Yo creo que se lo ha doblado porque el jugador del Barcelona prácticamente no impacta. Al menos que yo ya he visto. Vamos, hablando claro y rápido, está haciendo un poquito de teatrito. Mira, ahí. Nada, es que no impacta. No impacta. No impacta la rodilla del jugador del Barcelona con el tobillo de José Ángel. Se va a recuperar seguro José Ángel, porque sinceramente no ha pasado nada en la jugada. Bola para el Barcelona. Ahí está Alexandre. El pase de Alexandre hacia la parte izquierda. Ojo que deja con peligro a un atacante del Barcelona. Escoradito, parte izquierda, puede intentar la chilena. Puede intentar la chilena, lo va a hacer la chilena. Sigue el toquecito. ¡Ahí va la chilena! Ha tenido que meter la manopla al guardameta del Spartan. Porque esa chilena llevaba veneno. Llevaba veneno. ¡Qué disparo! Ahí vamos a ver la repetición. ¡Qué chilena! ¡Qué mano también saca el guardameta del Spartan! No quiero que terminen las transmisiones de hoy sin narrar un gol de chilena, ¿eh? Por favor, equipos que están jugando, compañeros cámaras, compañera de realización, necesitamos un gol de chilena. Chivárselo a los jugadores. Alexandre, abriendo hacia la parte derecha. La va a jugar el Barcelona. La bola, fíjense, se la devuelve de nuevo Alexandre. Y Alexandre, ante la presión tímida que está haciendo el Spartan, tiene la capacidad de poder iniciar jugada o de terminarla. La juega el Barcelona, parte izquierda. Busca el espacio para meter el centro. Retrasa finalmente la bola para que la juegue el Barcelona en defensa. Esférico para Alexandre. Ahora ha pitado infracción el árbitro, porque entiendo que lo que ha pitado es que el jugador del Barcelona se la ha devuelto a Alexandre, y en esa ocasión Alexandre no la podía coger con las manos. Claro, es cesión en este caso. No se la podía devolver a Alexandre. Alexandre la ha cogido con las manos. No sé muy bien qué protestaba Alexandre. Pero ha pitado falta a favor de el Spartan. Será una ocasión pintiparada para recortar distancias en el marcador, anotar el cuarto y acercarse al Barcelona. Aparta la arena en su camino. Ahí va el disparo directo del Spartan. ¡Gol! ¡De gol! ¡Gol! De Raúl García. Para el Spartan, el golpeo perfecto para batir a Alexandre. Fíjate cómo bota el balón. Eso es lo que consigue evitar la parada del guardameta del Barcelona y que la bola bese las redes. A falta de 1 minuto y 11 segundos. Marca el cuarto el Spartan y se acerca, y de qué manera, al marcador del Barcelona, que eso sí sigue ganando el partido. Vaya error del defensa y de Alexandre en esa cesión que ha supuesto el cuarto tanto del Spartan. Ahí va el golpeo. Barcelona ahora desde el centro del campo ha salido rozando el palo derecho de la portería del Spartan. La chilena del Spartan ahora a las manos de Alexandre. Cuando nos metemos en el último minuto de este segundo periodo, nos iremos al tercero con el partido súper abierto, 4-5 a favor del Barcelona. La juega el Barcelona desde la parte izquierda, se la devuelven a Alexandre. A ver lo que hace Alexandre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 toques de Alexandre. El disparo. Cuidado que se la queda el Sparta. Y el disparo a portería vacía desde prácticamente su área. Termina saliendo
saliendo fuera. Gol ahora para el Barcelona, gol ahora para Alexandre. Y si el segundo periodo termina con un disparo de Alexandre, ahí va el disparo. Se la va a quedar de nuevo el Spartan. El 1 para 1, de espaldas a portería. ¡Ay, la chilena! ¡Ay, la chilena! ¡Fuera! Se marchó fuera la chilena del jugador del Spartan. Tenía tiempo y espacio para armarla. Creo que es buena decisión. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Final del segundo periodo, ¿no? Final del segundo periodo, ha pitado el final del segundo periodo. Hay un jugador del Spartan tendido sobre la arena. Parece que se ha hecho daño porque su cabeza ha chocado con los guantes de Alexandre. Así pues, final de este segundo periodo. Ahí vemos la acción. Sí, claro. Él mete la cabeza para intentar llevarse el balón. Alexandre le da con los guantes y eso le produce dolor en la zona de la cabeza. Como digo, final del segundo periodo. Nos quedan 12 minutos apasionantes de partido. No se vayan. Spartan 4, Barcelona 5. Ha terminado el segundo. Ahora vamos a la tercera. No. Ojalá. Okay, thank you. Pues se va a reanudar este partidazo en la playa de Mazarrón. 4-5. De uno pierde el Spartan contra el Barcelona. Partido igualadísimo, competido, bonito. Por supuesto que sí. Y hay saque de centro para el Spartan. Ahí va el disparo muy desviado. Se va a marchar por línea de fondo. Será esférico para el guardameta del Barcelona, que sigue siendo Alexandre, si no me equivoco. Cambio de portero del Barcelona. Ahí está el envío largo, el disparo y disparo peligroso, envenenado, que finalmente se escapó por encima del larguero. Ya la mueve el Spartan. Lo mueve por la parte izquierda. Abertura ahora por esa zona. Buscando la chilena. Va a haber chilena. Va a haber chilena. Va a haber chilena. No, se la ha marchado.
por línea, por saque de banda, servirá de banda el Barcelona desde la parte derecha. La va a jugar Alexandre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 toques para abrir hacia la parte derecha. Cuando veo hacer tanto toque con el muslo, Alexandre, digo, le va a pegar un obús. Ahí está Alexandre, el disparo de Alexandre por encima del larguero. Bola para el guardameta del Spartan. Y ya la juega por la parte izquierda. Balón ahora en la abertura larga. El intento de pared de cabeza ahora le sale bien al Spartan, pero pierde el balón. Cuidado esta contra del Barcelona. La juega por la parte derecha, el golpeo. Y qué buena parada ahora del guardameta del Spartan para salvar el sexto tanto del Barcelona. Esa contra que finalizó por la parte derecha y poco de guardameta del Spartan. De nuevo Alexandre, a ver lo que hace, a ver lo que maquina. El pase por dentro. Cuidado la chilena. Ahora de Takasuke. Desvió la defensa del Spartan. Calma, easy. Primera segunda, intentaba jugar de primera, se le pierde las manos de Alexandre. La mueve el Barcelona. Y claro, es el que menos riesgos tiene que asumir porque va ganando el partido. Alexandre abriendo hacia la parte derecha. No llega el pase porque lo corta la defensa del Spartan. Y ya la juega por la parte izquierda. Cabalga por ese costado el disparo. Se marcha por encima del larguero, pero creo que ha señalado la colegiada que había salido la bola por saque de banda. Por la parte de Alexandre. Ahí va Alexandre de nuevo abriendo hacia la parte derecha. La juega de Barcelona. Creo que va a retrasar de nuevo a Alexandre. Y Alexandre va a ser el que organice de nuevo el juego. Ahí está, claro. Es el modus operandi del Barcelona. Alexandre la deja por el centro. La chilena y el gol. Ahí lo tenemos. ¡Gol! Para el Barcelona. Alexandre se la pone, controla con el pie, se la eleva y la chilena perfecta entra por la parte derecha de la portería del Spartan. Estábamos pidiendo en la tarde de hoy un gol de chilena, nos lo ha regalado Joseph para marcar el sexto para el Barcelona. Spartan 4, Barcelona 6. Qué golazo de Joseph, brutal. Ahí va el Spartan, que de nuevo va a tener que remar para remontar hasta 2 goles de ventaja que tiene el Barcelona, que si antes tenía el partido de cara, ahora se le pone mucho mejor. Ahí está de nuevo Alexandre, el disparo de Alexandre y a punto de llegar el séptimo. Ahí va Takasuke, la chilena y el gol. ¡Gol! Llega la magia asiática a la playa de Mazarrón. La chilena de Takasuke, el control con el pecho, se eleva y hace una chilena perfecta para batir al guardameta del Spartan y para anotar el séptimo en la cuenta de su equipo. Cuando quedan menos de 9 minutos para el final del partido, aparece de nuevo Takasuke, que ha sido clave en este partido para el Barcelona, para anotar de chilena el séptimo. Spartan 4, Barcelona 7. Wow. Ahí está. De nuevo Alexandre, el disparo. La saca el guardameta del Spartan y el rechace. De nuevo Joseph a punto de hacer el octavo. Vaya reón, acaba de hacer el Barcelona para prácticamente ya sentenciar el partido en estos últimos minutos del tercer periodo. La juega el Spartan por la parte izquierda. Queríamos goles de chilena, pues hemos tenido 2, uno de Joseph y otro de Takasuke.
La va a jugar el Spartan, parte izquierda, saque de banda. Nada. Porra, já tá gritando, pô. Caralho. Porra, já tá La gritando, juega el pô. Barcelona, que recupera el balón en labores defensivas. El regate es perfecto por la parte derecha. Ahí está el disparo. Se pasea por el área del Spartan y se marcha directamente fuera. Saque de banda para el Spartan. 3 goles de diferencia en el marcador, 4-7. Y ahí ha salido la bola. Será córner a favor del Barcelona, que lo saca rápidamente. El balón para Takasuke. La saca de línea de gol. La defensa del Spartan. No vale ese disparo del Barcelona porque hay tarjeta amarilla para Takasuke. Ha entendido la colegiada que ha hecho falta al defensor del Spartan, que por cierto está tendido sobre el terreno de juego. Parece que se ha dolido de ese golpe. Sí, bueno, un encontronazo típico. Va el defensa del Spartan y Takasuke a pelear la bola. Takasuke le da en la pierna derecha al defensa del Spartan. Hay falta amarilla, bola para el Spartan y a seguir jugando. Parece que cojea el jugador del Spartan, pero en principio va a poder seguir jugando, lo que celebramos, por supuesto que sí. Y va a golpear ese balón desde las inmediaciones de su portero. Un partido que por ahora se está llevando este Barcelona Beach Soccer. Va. Calle sale. La colegiada que ordena bien a los jugadores, le dice a Takasuke que tiene que dejar más libertad al jugador del Spartan para el golpeo. Tiene que poner más distancia. Ahí va el golpeo del jugador del Spartan. No iba mal, ¿eh? Se marcha fuera. 6 minutos 43 segundos para el final del partido. Bien, ahora el despeje de la defensa del Spartan ante la jugada del Barcelona por la parte izquierda. Se mueve Alexandre en la portería. Alexandre que abre hacia la parte derecha. El golpeo. Creo que ha dado en el palo. El balón que se labra para el Spartan. Intenta jugar rápido a la contra. El balón que se acaba por saque de banda. El envío al corazón del área no es bueno. La bola va a ser para la defensa del Barcelona, que ya la juega con tranquilidad, con parsimonia, con cabeza, como lo lleva haciendo durante todo el partido. Alexandre en portería. A ver lo que inventa. Abre desde la parte izquierda para Yusif. Yusif que se la devuelve a Alexandre. Alexandre de nuevo abriendo para Yusif. Yusif que se la devuelve a Alexandre. Así podrían estar toda la vida, portero y jugador. Alexandre de nuevo hacia la parte izquierda. Parece esto el capítulo ese de los Simpsons. El defensa se la da el medio centro, el medio centro se la da al delantero y el delantero al medio centro. Saque de banda ahora para el Spartan, parte izquierda. Pide el cambio Alexandre. Parece que se ha hecho daño en la pierna izquierda. Pues ojalá se recupere rápido Alexandre. Y lo que tiene que celebrar el Barcelona es que se ha tenido que marchar Alexandre cuando quedan 5 minutos y 28 segundos para el final del partido, con 4-7 en el marcador y una diferencia de 3 goles. Porque, repito, Alexandre ha sido clave para que tenga este resultado y la momentánea victoria el Barcelona. Sale Omar a sustituir a Alexandre. El disparo ahora del guardameta del Spartan, que ha querido dar la bienvenida a Omar. Le ha dicho: hola Omar, bienvenido, te vamos a probar. No, Omar. A ver Omar lo que hace, a ver Omar lo que hace, a ver Omar lo que hace. Ahí no le ha salido igual, no se le ha salido igual que Alexandre. Ojo ahora el Spartan y el gol. Aprovechó el disparo de Omar. Se quedó el balón en el conjunto de Granate. Vio que había salido de sus dominios el guardameta del Barcelona y con una vaselina perfecta logró anotar el quinto para su equipo.
y recortar distancias en el marcador y ponerse a tan solo 2 puntos, mejor dicho, 2 goles a falta de 5 minutos y 1 segundo para el final del partido. Tiene tiempo el Spartan para al menos lograr el empate. Le puede afectar y mucho al Barcelona la lesión de Alexander. Tampoco beneficia mucho que en el primer balón de Omar tenga ese error. Y gracias a esa salida en falso, el Spartan marca el quinto. Pero bueno, a favor. Uy, ahora, madre mía, la jugada ahora entre la defensa y Omar a favor del Barcelona. Juega ahora mismo que queda poco tiempo. Vamos a meternos ya en los últimos 4 minutos de partido. Sacará de banda el Spartan, que ya la juega por la parte derecha. A punto ha estado de recuperar y de crearla contra el Barcelona. Cuidado ahí la chilena del Spartan. Se marcha por encima del larguero de la portería que defiende ahora Omar. 3 minutos 59 segundos para el final de este partido. 5-7. Parece que tiene problemas físicos otro jugador del Barcelona. Recuerden que después de este partido quedará uno, No se vayan porque quedará todavía un partido más. A ver si se puede recuperar el jugador del Barcelona, que se duele del tobillo derecho. Y después de este partido, a las 8, cerraremos con el Collerense Benidorm Folletes. Bola para Omar. Va a tener que ser sustituido, el jugador de Barcelona. Madre mía, qué final más accidentado para el Barcelona. Se ha tenido que ir Alexandre y ahora un jugador de campo por lesión, ambos dos. Ahí está Omar, a ver lo que hace Omar. Uy, Omar, uy, Omar, uy, Omar. Abertura ahora hacia la parte derecha, de nuevo el balón para Omar. Lesión tímida del Spartan. Sigue Omar, abertura hacia la parte izquierda, la abertura ahora es buenísima de Omar. Tan bueno, quiere recuperar al Spartan. Finalmente, racha para el guardameta para Omar. Y ahora pone en juego a Omar el toque ese de muslo que se hacía Alexandre y que terminaba con un golpeo cuando la bola estaba elevada. A Omar no le está saliendo ahora. A Omar no le está saliendo. Ahora termine saliendo, pero por ahora no le está saliendo. La juega el guardameta del Spartan abriendo hacia la parte izquierda. Ojo ahora al Spartan, segundo palo, el disparo, gol. ¿Cómo se pone el partido? ¡Gol de Jorge González para el Spartan! La jugada al palo izquierdo, la asistencia perfecta de cabeza para dejar absolutamente solo a Jorge en el segundo palo, y con un disparo a la escuadra termina batiendo Omar y marcando el sexto para el Spartan. Tan solo gana de 1 el Barcelona. Spartan 6, Barcelona 7. Quedan 3 minutos 6 segundos para el final. ¿Cómo está el partido? No sabía yo que la lesión de Alexandre le iba a afectar tanto a este Barcelona. Ojo al Barcelona por la parte derecha, a ver si marca. ¡Ay, el gol! Ah, no, ha salido fuera. Creía en una primera instancia que había marcado el Barcelona. Ahí está el guardameta del Spartan abriendo hacia la parte izquierda. Cambio de la orientación del juego. Momentos claves del partido. Le queda poco tiempo, eso sí, el Spartan. La juega por la parte derecha el conjunto que viste de morado. De granate, mejor dicho, perdón. Ojo ahí ahora a Takasuke, que ha estado a punto de recuperar en la presión la bola. Hubiera supuesto una ocasión clara de gol para el Barcelona. Toca y toca el Spartan.
Se le puede hacer muy largo el partido al Barcelona, muy largo. El envío ahora del guardameta directamente a la izquierda de la portería de Omar, que pide tranquilidad a los suyos. Restan ahora 2 minutos para el final del partido. Tiene que mantener la posesión todo lo que pueda el Barcelona. Me está gustando el temple, la tranquilidad con la que está jugando el Spartak estos últimos minutos de partido. Desde luego nos está precipitando. Ojo ahora Omar, la salida de balón del Barcelona. La recupera el Spartak por la parte izquierda, buscando el espacio para meter el centro. No sé si ha pitado falta o ha pitado saque de banda para el Spartak. Creo que falta. Y si es falta... Falta ahí, en esa última, claro. Y si es falta, sería un golpeo peligrosísimo. No, ha pitado saque de banda. Por fortuna para el Barcelona, ha pitado saque de banda. Yo tampoco había visto falta, dicho lo cual. Saque de banda, lo envía al corazón del área. A punto de rematar el atacante del Spartak. Bola para Omar. Bola larga ahora, cuidado ahí, a punto de controlar el atacante del Barcelona. Llegó antes el guardameta. Ahora Omar. Muy bien el guardameta del Barcelona. Akasuke. Intenta jugar con su atacante, no puede. Puede haber chilena del Spartak. Y desviada la chilena, se marchará por línea de fondo. Para Omar, para el Barcelona. Vamos a entrar en el último minuto del partido. De 1 gana el Barcelona. Quedan 56 segundos. Ahora sí que se tiene que dar prisa al Spartak. Ahora no puede dudar el Spartak. Si tiene que asumir riesgos, tiene que ser ahora. Incluso no sé por qué no juega con portero jugador. El envío largo va a ser en esta. Ahí está. El envío hacia la parte izquierda. Ha fallado el control. Ha fallado el control del jugador del Spartak, que estaba muy solo en esa parte izquierda. Juega Omar. Omar abriendo hacia la parte derecha con las manos. Ya no la quiere tocar ni con el pie. Cuidado, vaya el disparo del Barcelona. Se va afuera. Y le va a quedar 1 o 2 al Spartak. Abertura hacia la parte izquierda. La va a desviar la defensa del Barcelona. Se la queda el portero del Spartak. El disparo del portero del Spartak. Se marcha. Muy desviado. A la derecha de la portería de Omar. Ahora parece que hay un jugador del Barcelona tendido sobre el terreno de juego, claro. A ver, es a crono parado en principio, así que todo esto lo que es perder tiempo. Pero yo entiendo que será más psicológico que otra cosa, ¿no? Que se pare el juego, que se calmen los ánimos. Al Barcelona pues le facilita las cosas. Pues se va a reanudar el partido. Omar, quedan segundos. Yo creo que ya le va a dar tiempo al Spartak a hacer otro ataque. Pero cómo ha jugado hasta el final, con fe y con ilusión para empatar el partido. Uy, a ver, a punto de recuperar en la presión el atacante del Spartak. La toca Omar, abriendo hacia la parte derecha y final. Final del partido. Gana el Barcelona al Spartak. Resultado finalmente apretado, 6-7 para el conjunto de Barcelona en un auténtico partidazo que hemos visto, repito, polémica con ese gol de penalti del Spartak, que era el 2-2, con 2 goles consecutivos de chilena por parte del Barcelona, de Josip y de Takasuke, con una fe inquebrantable del Spartak a la hora de intentar remontar un partido que prácticamente estaba perdido. Al final se lo lleva el Barcelona. Spartak 6, Barcelona 7. Nos tomamos un pequeño descanso y enseguida el último partido de la tarde, el partido de las 8. Calor, tío. Está haciendo mucho más calor que ayer. No sé si soy yo.
Hombre, a ver, yo también, pero hoy no.